Hola amigos, estamos aquí en un nuevo vídeo sobre el tratado sobre el culto a Saturno que estamos llevando a cabo gracias a los conocimientos de Adrián González Super Sapiens. ¡Yeah! Un placer, hermano. Estoy muy feliz de estar aquí contigo otra vez. Qué gusto concurrir en feliz compañía. ¿De qué vamos a hablar hoy, Adrián? Bueno, hoy en realidad, más que abundar en otro tema, vamos a resonar un poco más en la figura astrológica de Saturno para profundizar sus aspectos humanísticos, psicológicos, filosóficos y sobre todo íntimamente esotéricos, dada su posición relativa en el mapa de constelaciones. Es decir, vamos a tratar de Saturno en su posición visceral, en su condición de estructurador del cielo, en por qué está involucrado en la basculación, en el equilibrio de las grandes fuerzas cósmicas de este mundo y por qué es susceptible de ser venerado en sagrado culto. Nosotros decimos culto a Saturno, ¿no? ¿Por qué Jesús de Nazaret es un héroe de Capricornio? ¿Por qué con él empieza la cronología? ¿Por qué él es un hijo de Saturno? ¿Por qué él es el Saturno de esta época? Roma era llamada Saturnia, ¿no? Y Jesús es el dios del nuevo imperio romano. ¿Por qué es el dios de esta nueva Saturnia? ¿Por qué es Cristo, es Cronos? ¿Por qué? Eso es lo que quiero que veamos. En el anterior episodio estuvo hablándonos Adrián acerca de los 3 grupos de luminarias que había. Uno de ellos está compuesto por 4 planetas, Luna, Mercurio, Venus y Marte, que tenían una órbita de pocos años en torno a la Tierra y constituían pues, un grupo de planetas relacionados con el ámbito personal. Amén. Los planetas personales, afirmativo. Luna, Mercurio, Venus, Marte corresponden a las grandes fuerzas y circuitos energéticos, psíquicos, también físicos, de nuestra realidad en su aspecto personal. Es decir, son fuerzas que experimentamos a título personal, que nos atañen. La libido es un constructo arquetípico, también un tejido energético, un ki, compuesto de la confluencia de Eros y Venus, de Marte y Venus, ¿verdad? De la canalización del deseo, tanto en un sentido conjuntivo venusiano, tanto en un sentido confrontativo, marcial, ¿verdad? También está la Luna, que regula nuestros procesos automáticos, nuestra gestión emocional, ¿ves? Todo procesos humanos muy perceptibles. Luego está Mercurio, que gobierna el psiquismo cognitivo, nuestra esfera más neocortexiana, por así decirlo. Todo eso son fuerzas personales. Y luego está Marte, amigos, que es la ira, la violencia. Sí, Marte, claro. Marte es ese impulso penetrador, esa energía libidinal, es decir, es la energía del deseo. Marte regula el impulso del fuego, del instinto, de la convicción de acción. Es una energía primordial, muy sagrada, es la energía. Un día hay que hacer un capítulo expresamente para hablar de Marte y su camino, llamado el camino del Budokai, el camino de las artes marciales, el camino del guerrero, hermano. Porque es el camino de la inspiración a actuar y de lidiar, de tratar con la energía de la que está hecha la divinidad, el fuego sagrado, la energía motriz, el instinto, la inspiración. Es la energía más pura que existe, la energía del inicio de cualquier emprendimiento energético, la energía ariana, destilada. Esa es la que regula Marte, el sagrado guerrero, el impulso de entrar o de salir, de penetrar, de poseer, de lanzarse, ese. El sagrado impulso motriz sin el cual no hay nada más y del cual se inician el resto de las energías, el fuego sagrado. El fuego, ya lo recordamos, del carnero, del primer cornuto, que encima regula nuestras esferas superiores y que está en la parte alta, recordemos, de la coronilla. La parte alta, recordemos, la rige el cordero y no olvidemos que Dios es el cordero sagrado, que rige la única definición de Dios que tenemos en la Biblia, que es yo soy. Cuando los celotas
Bueno, no, perdón, la guardia del Sanedrín se dirige a Getsemaní a buscar a Jesús, le dicen, ¿eres Jesús? Él le responde, yo soy. Cuando Moisés va al monte Oreb, Dios se le revela diciendo, yo soy. El primer postulado existencial, ese es el nombre de Dios, yo soy, ¿verdad? Esa es la energía de Marte, la energía de salir ahí fuera y decir, soy yo, el hombre. De presentación, la energía del fuego, primigenio, cardinal, muy importante. Bien, los 4 primeros planetas, Luna, Mercurio, Venus y Marte, son 4 y son como los elementos, agua, tierra, fuego y aire. No sé si se corresponderán, es una pregunta que si puedo responder en un minuto te lo agradecería. Sí, claro que se corresponde. Marte, fuego, Venus, tierra, Mercurio, aire. Y se nos queda por ahí Luna, Cáncer, que es agua, claro, Luna, agua, claro, ahí están los 4. Eso es. Vamos a ver. La Luna es Cáncer. Claro. Venus, ¿qué es? Tauro, tierra. Mercurio. Géminis, aire. Y el fuego, el carnero, Aries. Regido por Marte, claro. Bueno, en menos de un minuto... Las cosas coinciden, ¿eh? Curioso. Curioso. Y luego está el segundo grupo de 3. El segundo grupo es el de grupo de planetas o luminarias sociales relacionadas con lo social, que son Júpiter y Saturno. Recordemos que en la mitología de griega, primero estaba Urano, luego su hijo Saturno, luego el hijo de Saturno, que era Júpiter, y el hijo de Júpiter, que no sé quién era, pero era Dionisio, como Cristo. Sí. Bien. Eso vamos a recordarlo. Pero aquí estamos hablando de 2 planetas que son sociales, Júpiter y Saturno. Déjame barruntar. Yo sé de esoterismo y de astroteología lo que me ha contado Adrián y lo que me ha contado Julio. Y bueno, por lo que sé de Júpiter, pues Júpiter debe ser el luminoso, mientras que Saturno es el sol oscuro. Esas son las primeras asociaciones que yo tengo después de todo lo que me ha contado Adrián. El sol oscuro y el sol luminoso, bien, que rigen lo social. Eso es una dicotomía. Luego está el padre y el hijo, claro, son padre e hijo. Y Júpiter mató a su padre, acordémonos, o le cortó los huevos, que es peor. No, lo derrotó en batalla y es Saturno quien castró a su padre, a Urano. Cosas paternofiliales. En asuntos de familia prefiero no meterme. Mamma mía. Sí, así se las gastaban en el Olimpo, hermano. Son fuerzas psíquicas que se reproducen en nosotros todos los días y nosotros también matamos al padre en un sentido no del feminismo doctrinario que intenta mundanizar esto a través de una especie de lucha freudiana, no, sino que lo hacemos de manera psicológica. Ya hablaré después de qué maneras nuestro Saturno sigue matando, sigue castrando de cierta manera a Urano y de cómo nuestro Júpiter sigue matando en cierta medida a Saturno. De hecho, Saturno, en cuanto regente de Capricornio, en cuanto fuerza psíquica de la naturaleza, en cuanto impulso artístico de la naturaleza, rige también el sagrado enfrentamiento con nuestro Padre, por el cual nosotros ocupamos la posición de padre, porque Saturno rige el acceso a la condición de sagrada madurez masculina. De hecho, la manera de matar al padre, metafórica, psicológica, cual nosotros matamos al padre para ocupar su lugar, para dejar de autorrepresentarnos, de autoidentificarnos en el mundo como hijos y pasar a la condición de padre que gobierna su destino. Hombres maduros. Hay gente que se pasa toda su vida, aunque tenga 90 años, como hijo. Matar al padre permite ocupar su trono. Hay que hacerlo, ¿ves? Luke Skywalker tiene que ocupar el sitio de su padre, ¿ves? Sobre el padre ocupa, ¿no? Toda esa mitología que encontramos constantemente. El joven Simba tiene que ocupar el trono de su padre, pese a sus reticencias, ¿ves? Algo de eso hay. Él siente que lo mató. No lo maté yo, tú no lo mataste, sí, la culpabilidad. Nosotros seguimos haciendo lo que hizo Zeus respecto de su padre. Bien. Saturno y Júpiter rigen la esfera o los aspectos sociales del individuo. Sí. Y luego ya están los 3 planetas extramundanos, que serían fuerzas cósmicas universales. Fuerzas cósmicas universales, como son Neptuno, que rige Piscis, o algo parecido. Luego está Urano y Plutón. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto.
¿Podrías hacernos un pequeño resumen de ellas? Sí, claro. Urano rige Acuario junto con Saturno, que esto es importante, que corresponde al mes más frío del año. En el contexto del mes frío, del frío mes de febrero, después está en el acabose del año, en los últimos meses antes del equinoccio de primavera, nuestro querido signo de Piscis, regido por Júpiter y Neptuno. Todas las fuerzas, los grandes meses cósmicos, los signos cósmicos, están regidos de una energía transpersonal y también de una social para temperar, para tranquilizar. Pues si fuera solo energía cósmica sería devastadora. Entonces comparten el trono ahora ahí, es un biunvirato, ¿no? Y Urano rige el impulso de libertad y ascenso y salvación, el impulso angelical del gran ayudador, del gran portador de la energía inspiradora. El Urano viene del mito del aguador, de Ganímedes, el copero, cuya copa era infinita en su contenido y que proporcionaba el cáliz sagrado, ¿de acuerdo? Hemos de recordar que el continente del Grial, ese vino de las almas dionisíaco, en realidad es un agua de salvación, que es un agua que es la energía divina de los dioses, ¿okay? Eso es lo que contiene el Grial, y esa es la copa que riega Urano. El mito de Urano es el mito de Prometeo, el mito de Lucifer, es el mito del gran salvador de la humanidad, el visionario, el Elon Musk, el millonario que quiere colocar toda esa tecnología divina y que la genialidad de los dioses la roba, la arranca y la transmite a través de un rayo epiléptico a la humanidad, a costa de un gran sufrimiento gástrico de ser devorado en los hígados. Ese es Urano, hermano. El cielo imperecedero, del que hablaremos, Anu, el padre de Cronos, el cielo eterno, que descendía sobre tierra, para fecundar innumerables titanes, cada cual más abominable que el anterior, entre los cuales estaba Saturno. Luego está Neptuno, dios de las corrientes piscianas, de pulso, de esas aguas en las que tú, hermano, estás sumergido. Recuerda ese coro de dioses, ¿no? A beber, pues esas aguas son las aguas oceánicas de Piscis. Pues es el dios del afecto incondicional, de la fraternidad universal, de la caballería andante, de lo quijotesco, de lo tremebundo, de la energía desaforada, de la entrega a una causa oceánica, es la causa del mar, es la sirena. Y el reino sumergido, bendecido por su inmersión, Atlántida, el reino sumergido. Después está la energía tenebrosa y poderosa del dios del inframundo, de Hades, Plutón, ¿de acuerdo? Que tú puedes imaginar, hermano, que el mito de Satanás en el cristianismo ha sido construido a partir de parte de estos dioses. Se ha cogido el tridente de Neptuno, se ha cogido los cuernos de Saturno, de Capricornio, se ha cogido la posición en el inframundo de Plutón, ¿entiendes? Se ha ido cogiendo de cada uno su tenebrosidad, sus poderes, su capacidad de profundidad, en fin, de todo eso, ¿no? Entonces Plutón es el rector del inframundo, el gobernador del reino subterráneo, y que el reino subterráneo, no olvidemos que es nuestro reino subterráneo, es decir, la profundidad de nuestro torrente psíquico verdadero, lo que en el psicoanálisis se llama la sombra de las pulsiones, de esos instintos tanáticos, eróticos, prohibidos, irrefrenables, que nos empujan al amor desaforado, al celo, a la trama, a la conspiración, a la gran pasión, y que a la postre se convierten en grandes lastres que bloquean nuestro desarrollo personal y nuestra madurez, y que deben, junto con el resto de cosas putrefactas, sufrir las mareas plutonianas, ¿eh? y entregarse como carbón al pedestal de Plutón para conseguir gloria y dolor por partes iguales y poder. Eso es, hermano. Entonces, como estas fuerzas cósmicas no tienen nada que ver con lo que te decía de, pues la luna es la gestión emocional. Pues claro,
Estamos hablando de grandes fuerzas del universo, los grandes sin forma, los grandes intempestivos, fuera del reino de Saturno. Recuerda, Saturno gobierna el tiempo y todo lo que está debajo de él nace y muere en el tiempo, pero fuera, estas fuerzas cósmicas, eternas, intempestivas, universales, desaforadas e informes y poderosas. Las fuerzas plutonianas, neptunianas, uranianas son cosas tremebundas, monstruosas, titánicas. Entonces, claro, nosotros solo podemos conectarnos a su energía un poco, atemperándolas de otra fuerza. Por ejemplo, en Neptuno la recibimos a través del cristianismo, ¿no? A través de una figura redentora, pero que al tiempo tiene una presencia de Júpiter que rige también Piscis, y eso lo refrena, lo llena de buena voluntad, de grandilocuencia, de magnanimidad jupiteriana, de esa figura de Dios Padre, ¿no? Si fuera una fuerza neptuniana pura, pues sería una cosa que parecería una especie de trance chamánico, un cuadro de Gaudí, una cosa, pues un trance, un viaje de LSD sostenido y del MMA, y una especie de sexo psicótico exultante, lleno de accesos libidinosos. Sería una especie de experiencia de manicomio. Pero gracias a que está Júpiter ahí benéficamente, pues esa energía la recibimos bien. La energía de Urano, energía de Top Gun Maverick, de Elon Musk, nos viene atemperada por Saturno, gran benéfico, injustamente calumniado de maléfico, que coge esa energía divina y dice, bueno, os voy a dar la genialidad en pequeñas dosis, ¿vale? En pequeños paquetitos de cajitas de Apple o acciones de Google, ¿no? De Alphabet, para que no os volváis tarumbas, porque genialidad en estado puro, pues sería una especie de ataque epiléptico en el cual te quedarías ahí, ¿no? Has visto la luz y ahí te quedas. Entonces hace falta atemperarlas, que de eso es de lo que quería que habláramos, de cómo Saturno atempera las fuerzas cósmicas para que podamos recibirlas. Bueno, amigos, hemos hablado ya de 9 planetas, los 4 planetas que rigen lo personal, que son Luna, Venus, Mercurio y Marte, que es Aries, que es fuego. Ahí están los 4 elementos. Luego pasamos a los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno. El protagonista de este vídeo es Saturno, ya sabéis. Vamos a analizar la relación entre Saturno y Júpiter y la relación entre Saturno y Urano. Bien. La relación de Saturno con su padre y la relación de Saturno con su hijo. También se podría examinar la relación de Saturno con Dionisio, que es su nieto. Bueno, y a quién diréis, oye, ¿y Dionisio quién es? ¿La Tierra? ¿La Tierra es Dionisio? El Sol. ¿Eh? Dionisio es el Sol. ¿Quién es el dios del vino que da prosperidad a las cosechas y cuya liturgia consiste en comer pan y beber vino? Es el festival del sol. Dioniso es el sol, hermano. ¿Y Apolo? También, es que son 2 manifestaciones del sol. Sol y sol negro. La mitad del año se venera a Apolo y la otra mitad a Dioniso. Son 2 manifestaciones de los grandes dioses escatológicos. El Apolo es una versión diurna, es una versión meridiana, y Dioniso sería la versión del bajo cielo, del Inum Coelis, lo llamarían, que tiene que ver con la zona oscura que también recorre el sol. Hemos de recordar que según la mitología, Dioniso, una entidad solar, del vino, de todas estas cosas, y del trigo, es decir, de toda del trigo, no como lo tomamos nosotros así bien descafeinadito, no, sino con hongo de cornezuelo, ahí bien psicotrópico. Y del vino, de la ebriedad sagrada dionisíaca, de la iluminación, son productos directos del sol, es la energía del sol que nos comemos. Riega el vino y nosotros bebemos el vino, pero porque es la energía áurea del sol, es una especie de mediación, ¿no?, con el sol. Pero claro, según la mitología, Dioniso es uno de los grandes héroes que viaja al infierno, junto con Hércules, Orfeo, y ya sabemos que Eneas, Ulises, Dante Alighieri, ¿no?, y otros tantos portentos. Entonces, claro, Dioniso representa al sol que ha bajado al inframundo. ¿Entiendes? Pero sí, el sol tiene 2 caras, son las 2 caras del sol.
Claro, estamos hablando del Sol luminoso y el Sol oscuro de la estrella solar, que entonces en este caso estaría representado respectivamente por Apolo y por Dionisio. Apolo sería el Sol luminoso y Dionisio el Sol oscuro, pero aquí tenemos algo que es ambiguo o confuso, porque también se llama Sol negro a Saturno y se llama Sol luminoso a Júpiter. Entonces, ¿no es un poco lioso? ¿Cómo explicarías? Es que son dicotomías... sí, perdona, hermano, joder, no te lo sujeto, claro. Son dicotomías paralelas, son dicotomías que tienen simetrías y resonancias, porque están muy relacionadas, hermano, porque están hablando constantemente de la dualidad del ser humano en distintos estratos verticales, de verticalidad, ¿verdad? Ten en cuenta que el cristianismo rescata todo esto a través de la dualidad Jesús y Satán, que están tratando de la misma fuerza, o de Luzbel, portador de luz, y Satanás. Es decir, que constantemente está tratando... Pero Lucifer no era un tipo con pijama rojo y un tridente haciendo Don Diablo, haciendo el indio como Miguel Bosé. ¿No era así? No, pero también es el portador de luz, es el ángel del Señor, es el primero de los ángeles, ¿no? El que cuenta con su confianza, el acusador, el que protege los intereses de Dios, ¿no? Entonces, a nosotros esa dualidad ya nos llega, somos sensibles a ella, ¿no? En algunos aspectos se nos presenta como nuestra dualidad, la profundidad de la dualidad entre lo blanco y lo negro, el yin y el yang, se nos presenta de manera Júpiter-Saturno, esa dualidad. ¿Te acuerdas que vimos que el Quijote también representa esa dualidad, ¿verdad? Muchas veces Quijote es Júpiter, grandilocuente, optimista, generoso, y Saturno sería Sancho, que aparece con la pela, con los placeres mórbidos, oye, hemos encontrado una fanega así un bolso de cuero lleno de monedas de oro. El oro, yo me lo quedo. Y es el Quijote, el jupiteriano, el generoso. Quédatelas tú, Sancho, yo quiero el libro, yo quiero el conocimiento, yo quiero viajar, ¿no? Nos viene esa dicotomía. En otras, la dicotomía es Urano-Saturno. Urano-Saturno, que es otra dicotomía distinta del ser, en la que uno busca libertad, busca el ideal, busca la genialidad, busca trascender, busca la inmortalidad, y es Saturno el que le para los pies, le dice: recuerda que eres mortal, recuerda que tu naturaleza es esta, que no lo puedes todo, y se convierte en el juicio, en la voz juiciosa, en el Pepito Grillo. Muchas veces Sancho Panza respecto a Quijote también es el Pepito Grillo. Cuando Quijote quiere hacer lo imposible y quiere trasnochar y quiere pelear contra todos los pares de Francia y contra todas las tribus de Israel, y se ve capaz de enfrentarse a todos los caballeros andantes con las manos desnudas, es Sancho el que le dice: bueno, vamos a empezar por levantarnos del suelo. Entonces, la dicotomía tiene muchas formas. Viene, cuando tratamos el Quijote esotérico, lo vimos, ¿te acuerdas? A veces viene como Sol negro, es decir, como Apolo Dioniso, las dos facetas del Sol. A veces viene como Saturno Urano, a otras viene como Saturno Júpiter. Hay muchas dicotomías en las estrellas. Claro, lo que habitualmente nos llega son cosas muy sintéticas. Nos viene el gordo y el flaco, C3PO y R2D2. Nos llega Shrek y Asno. Pero claro, se están refiriendo a la genuina dualidad. La astrología va muy profundo y te desgrana esa dualidad. Te explica, pero ¿esa dualidad en qué? ¿En qué eje de conflicto? Hoy hablaremos de los dos principales ejes de conflicto que pueblan nuestra espiritualidad en la parte más basal. El eje Urano-Júpiter, Urano-Saturno, y el eje Saturno-Júpiter. Urano-Saturno y Saturno-Júpiter. Esas son las dos fundamentales. Para que veas que la dualidad tal y como se nos presenta ya es un poco pueril, está pasteurizada. En realidad es más compleja y tiene varios ejes, y la dualidad es compleja. Hay muchos frentes de batalla de nuestra dualidad. Bien, pues recapitulando, tenemos los 4 primeros planetas que hacen relación a los aspectos personales: Luna, Mercurio, Venus y Marte. Luego tenemos los planetas sociales, que es Júpiter y Saturno, hijo y padre. Bien. Y después tenemos las grandes fuerzas cósmicas, son Neptuno, Urano y Plutón.
Hasta aquí van, como ven ustedes, 9. Entonces hay que tener también en cuenta al Sol como astro importante, que nos acaba de decir Adrián que es Dionisio y Apolo, con lo que harían 10. Pero para hacer las cartas astrales, según he visto yo, y seguramente habrán visto ustedes si se han tomado la molestia han tenido la curiosidad de buscar en internet, pues las cartas astrales se hacen con 12 elementos. Ya hemos hablado de 10 de ellos, faltan 2. Y uno de ellos es el nodo real o de los eclipses. Lo lunar. Sí, el nodo lunar. Sí, de los eclipses. Y el otro es Quirón, que son ya secundarios. Pero podría resumirlo en un minuto cada uno. Sí. El nodo lunar, los nodos lunares, que hay uno norte y otro sur, representan puntos de conjunción del Sol y la Luna, de la trayectoria del Sol y la Luna, que se cortan en 2 puntos y por lo tanto son sitios donde el Sol y la Luna comparten espacio, se solapan. Y quiere decir que la energía masculina y la energía femenina, la energía del yin, activa, abierta, consciente, positiva, vocacional, solar, se mezcla con la energía automática, conservadora, emocional, cerrada, sobre sí misma, negativa, irracional, lábil, lunar. Y como entre esos 2 extremos son tan poderosos y en el fondo resumen todo el espectro de la realidad, es como decir que lo blanco y lo negro están juntos, ese punto de eclipse es sagrado. Y aquel lugar donde apunta el nodo es un lugar que es una línea de dirección, un vector que apunta hacia el destino, hermano. El nodo norte hacia el destino kármico al que nos aventuramos, hacia el cual apunta la flecha de nuestra totalidad, hacia el cual hemos venido a dirigirnos en esta simulación de realidad interactiva que llamamos planeta Discomundo. Y el nodo sur tiene que ver con aquello de lo que venimos, de nuestro confort, no el desafío, que sería el norte, sino al revés, de aquello que ya está en nuestro registro de aprendizaje previo y por lo tanto de lo cual partimos y en lo que sacamos energía, que es su oposición astrológica, lógicamente, ¿no? Son 2 puntos que son contrarios y opuestos, ¿no? Quirón es el elemento paradójico del curador incurable, es decir, de aquella fortaleza que proviene de nuestra mayor vulnerabilidad, de ese punto del cual sangramos y que sirve para sanar a los otros. Es algo muy, muy hermoso, muy pródigo, muy plástico, muy significativo para las metáforas, que nuestra herida sana. Nosotros bebemos la sangre del otro, de nuestra herida mana un torrente de salvación para los otros, ¿verdad? Eso es Quirón. Aquello en lo que nosotros sufrimos, que nos aturde, nos aflige, nos duele, es la fuente de nuestro principal poder para ayudar a los demás. Eso es lo que es Quirón. Allí donde esté Quirón, sufriremos y podremos ayudar a los demás. Curioso. Eso es. Bueno, una vez analizados las funciones de cada planeta o cada luminaria, vamos a hablar de la relación de Saturno con 2 de ellas. Una Júpiter, que está en el plano social, y otra Urano, que está en el plano que son los grandes fuerzas cósmicas. Bien, así es. Otra vez recuerdo, señores, que Saturno es hijo de Urano y Saturno es padre de Júpiter. Sí. Entonces vamos a ver la relación que tiene Saturno con su padre y con su hijo. La familia, ¿cómo se lleva? Entonces, ¿cómo crees que hay que empezar? ¿Empezamos por el padre para seguir una línea cronológica? Sí, claro, empezamos con el padre. Bueno, en primer lugar, hay que empezar por el padre, claro, sí, el padre, el hijo, ¿no? Y no falla. Pues lo que sucede aquí es que de todos los ejes que existen en el cielo, el más fundamental, el más basal, el más fundacional, es doble, y está compuesto por ese eje doble, ¿no? Te lo contamos antes, de una parte, es decir, derecha, de Estrógira, está ese eje Saturno-Urano, la relación de Saturno con su padre, y de otro está la relación con su hijo, con Zeus, ¿no? Con Júpiter, ¿ok? Saturno está en el centro de la misma manera que Jesús está en el centro, ¿ok? A ver cómo significó esto. Jesús de Nazaret, este hermoso mito, es una de las últimas manifestaciones, no la última, hay otras modernas, mucho más recientes de lo que nos quisiéramos creer, es una representación del héroe de Capricornio. El héroe del Capricornio, el héroe del tiempo. El héroe del tiempo.
pistas que tenemos de que Jesús sea un héroe del tiempo. El tiempo empieza con él. Nosotros decimos AC o DC para significar que el tiempo empieza con Jesús. Curioso. El tiempo nace con el héroe de Capricornio, con Saturno. Otro, Saturno es ante todo la realización práctica de un gran ideal. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se materializó y vino. Eso es Jesús, ¿no? Eso es Capricornio. Ese es Capricornio, ¿de acuerdo? Recordamos que el fuego es el gran ideal, es la energía pura, la tierra es su plasmación, el aire es su sacralización, su sacramentación, su bendición, por así decirlo, su intelectualización también. Y el agua es su inmersión y también en buena medida su destrucción. ¿Ok? Dentro de la energía del zodíaco, la energía se divide en tres tétradas. Tres tétradas, ¿no? En tres grupos de 4. Los 4 primeros a los que has aludido, que tienen pues esas 4 energías elementales, ¿verdad? Pero luego hay otros 2 que también tienen las 4 energías fundamentales, ¿no? La primera tétrada, la primera parte de 4, está compuesta por Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ¿no? Pero después viene la siguiente, que empieza también con fuego. Siempre es fuego, tierra, aire, agua. Fuego, tierra, aire, agua, ¿no? Y luego está Leo, Virgo, Libra, Escorpio. Y después, la que nos interesa, la última. Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, ¿ok? Entonces se reproduce un mismo patronaje, una misma sucesión elemental. ¿Tú eres Acuario? Yo Libra, pero mi ascendente es Acuario. Eso tiene sus explicaciones, luego lo explicaré. Sí, Esto quiere decir, hermano, que según nos han contado los sabios de todas las épocas, la energía tiene este recorrido natural. Empieza como un deseo, continúa como una manifestación perceptual, sensorial, como algo práctico, algo que se puede tocar, algo tangible, físico, de bulto, mundano, terráneo. Sigue como un pensamiento y termina como una emoción. 4 partes, 4 elementos. Recordemos que 4 es el número de la realidad, es el número de Saturno, que gobierna el principio de realidad. La realidad está hecha de 4, ¿no? Cubo. Para que tengan ustedes una referencia humana, diremos que Adrián es aire y yo soy agua. Creo que somos... Sí. Sí, se puede decir, claro que sí, hermano. Yo creo que maridamos muy bien por eso también, porque yo creo que maridan bien esos 2 elementos. Vale. Entonces, claro, porque tú tiendes al tremebundo y yo a relativizarlo. Entonces yo como que te consuelo y tú a mí me das gravedad y profundidad al tiempo que yo le quito hierro a la profundidad de tus... Entonces como que nos ayudamos. Vale, entonces... Es como si fuéramos a un puticlub, por decir. Y la energía empezara así, un deseo. Y viéramos pues a esas concubinas sugestivas, atrayentes, provocativas. Y la energía empezaría así, un deseo. Tú sentirías el calor de la atracción, la energía, ¿no? La energía, el deseo. ¿Qué es lo que sucedería a eso? Pues querrías palpar, y palparías y tocarías el cuerpo. ¡Buah! En la tierra, ¿ves cómo sigue? De Aries, que es el deseo, sigue Tauro, que es algo físico. Lo tocas, lo besas, lo comes, lo pruebas, lo palpas, lo llevas al espectro sensorial. A eso que sigue una idea. Y esto que acabo de hacer, esto empacho que me he dado, esto era necesario o no, yo soy libre para elegir esto, pero al tiempo soy un pervertido, soy un putero. ¿Esto qué hace de mí? Empieza esto, lo que nos derrota, hermano. Y acaba el sentimiento, que es, joder, definitivamente tengo un problema, qué mal me siento, otra vez acudiendo a estos establecimientos de amor negociado.
Joder, o todo lo contrario, imagínate, joder, si es que no hay nada como esto, que bien se está aquí, a fornicar, ya se ha dicho, a follar, ¿no? ¿Entiendes? Esa es la sucesión lógica de la energía. Es que valga el ejemplo, que ha sido un poco sórdido, pero como es tan gráfico, pues se entiende, ¿no? Entonces, lo que sucede de Sagitario a Capricornio, Sagitario es la energía de fuego más depurada, energía profundamente expansiva, es la energía sagrada, la caballería andante, el caballero, recordemos, el caballero es el Sagita, el centauro de la centauros del desierto, los centauros, ¿no? Son los grandes caballeros andantes de la caballería sagrada, la hermandad de los puros, transitan al mundo de la realidad y se hacen físicos y palpables. ¿En qué momento? En Navidad, hermano, en Navidad, en el solsticio de invierno, el inicio de Capricornio, donde todas esas promesas y esas buenas intenciones se tienen que hacer prácticas. No vale con cenas con la familia, te das un regalo, tus deseos de amor los haces, tienes un gesto de caridad, llévalo a la práctica. La tierra esa, esos buenos deseos los lleva a la práctica. Ya no es algo tan sórdido como el puticlub que te conduce a palpar las nalgas pues de una más o menos avejentada meretriz, sino que esta vez viene de Sagitario, es un deseo sagrado, y llevar al efecto un deseo sagrado, eso es más sagrado aún, y eso es lo que hace el héroe de Capricornio. Que hay muchos deseos, pues el Bautista predica la palabra, yo soy una voz que clama en el desierto, pero va a venir que se va a hacer práctico, el reino de los cielos vivo, o sea, va a venir aquí Dios, ¿no? Es el mito de Capricornio, se va a hacer práctico, lo vais a ver. Después viene algo distinto, que es el aire, hermano, que es Acuario. Entonces eso viene de lo etérico y vuelve a lo etérico, ¿de acuerdo? Como Jesús, que viene, se engendra y después vuelve al cielo. Viene el aire acuariano. Y te acuerdas que lo dijimos en el programa anterior, que cuando empieza la parte acuariana del Evangelio, los apóstoles empiezan a pensar que Jesús, lo que ya sospechaban, que Jesús era otro mundo, empiezan a decir, este tío que nos está diciendo ahora del otro mundo, que mi reino no es de este mundo, si nosotros nos habíamos sumado, si nos ha dicho que compráramos espadas, nos había dicho que cogiéramos nuestras bolsas y que vendiéramos, si no teníamos espada, el que no la tenga, que la compre, que venda algo y se la compre, eso nos ha dicho. Pensamos que íbamos a retomar el reino de Israel y ahora resulta que su reino es de otro mundo, que vamos a tener que morir para encontrar el reino de Dios, el reino de los cielos. O sea, vamos a tener que morir, o sea, que está hablando este. ¿Ves? Aire, viene Acuario. Y es cuando los apóstoles le dan a esto, macho, que es lo que nos derrota, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es una postura vascular terránea, física y realizable, que eso es lo que es Capricornio, es la realización de los ideales, o bueno, la realización de lo que tengas, que lo lleves a cabo, es lo que te diría un coach o tu padre. Está muy bien que te masturbes con tus poesías en el baño, pero haz algo de provecho, sal ahí al mundo y conquista tu espacio, sé un hombre. Eso es Capricornio, ¿no? Llévalo a la práctica, ten una carrera. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Entonces, eso es. Bien, después de esta contextualización, vamos a pasar al tema que nos ocupa en este vídeo, en este capítulo, que es la relación entre Saturno y su hijo, Júpiter, y la relación entre Saturno y su padre, Urano. Y entonces establecen unas líneas entre ellos. Estamos hablando de las líneas principales. Hay otras líneas, claro que sí, las que se establecen entre Saturno y la Luna, o entre la Luna y Mercurio. Claro, hay otras líneas, pero estas son las principales. Antes se le olvidó decir a Adrián algo que me gustaría decir a mí, que es que el Sol, aparte de ser Dionisio y Apolo, esa dualidad claro-oscura, también es como las agujas del reloj. O sea, si la luna son las manecillas largas, el sol es la manecilla corta, la de las horas, que tiene pues 12 horas, 24, 2 horas. O la palabra hora viene de Horus, que es el sol. Vaya, Horus, hora. Toma ya, amigos, toma ya. Nosotros decimos, para preguntar qué tiempo es Saturno, preguntamos, ¿dónde está Horus? ¿Qué hora es? ¿No? Justo. ¿Dónde está el sol? Sí, porque hay una diferencia entre ser y estar. Los españoles tenemos esa diferencia, pero no sé si tenemos un verbo que indique las dos cosas al mismo tiempo, como tienen los ingleses o los franceses. Yo estoy muy orgulloso de nuestro idioma español y me encanta que tenga esa diferencia, pero también tenemos que tener un verbo que sea el ser y estar al mismo tiempo.
Pero ojo, ya que has visto esta intercesión, te comento un descubrimiento que hice hace poco, que es muy interesante, y tiene que ver con la mundanización subversiva que hemos tratado en otros capítulos, y es que el sol es el ser, el estar es la luna, y el parecer es el ascendente. O sea que esas tres categorías son astrológicas también. El sol expresa el ser, el estar lo expresa la luna, es un estado lunar, y el parecer, nuestros tres verbos copulativos, profundamente personales, aluden a los tres estadios personales principales de la astrología también. Curioso. Importantísimo, ser, estar y parecer. Bien, como acabamos de decir, el sol es la manecilla de las horas y la luna la manecilla de los minutos. Y luego está el ascendente, que sería el parecer. Ser, las horas, estar en la manecilla de los minutos y el parecer, el ascendente. Lo quería significar para que sepan ustedes que el sol no solamente es Dioniso y Apolo, sino es como el principal, ¿sabes? Hay 24 horas, pues 2 horas para cada signo. Si tú naces entre las 0 horas y las 2, pues estás en el primer signo, creo yo, más o menos. Una cosa... Es algo así, es algo así. Sí, el cielo está dividido en horas atribuidas, o sea que sí, es algo así. Se puede matizar, pero en sustancia es eso. Ya hablaremos. Sí. Bien, vamos a hablar de la relación entre Saturno y su hijo y Saturno y su padre. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por la relación entre Saturno y su padre? Sí, que antes me has preguntado y me he ido por... Y nos hemos ido por... Pero es importante dar estos circunloquios porque acotan la cuestión. Si no se comprende y claro, es que es muy amplio. Así que vamos a por ello. Vamos a por el padre, sí, venga. Muy bien. Es decir... Lo que los griegos intentaron alegorizar con una línea genealógica, vertical, del abuelo al nieto, de acuerdo, de Urano a Zeus, lo que está haciendo es representar también parte de esta evolución energética que hemos descrito, que acontece, ¿de acuerdo?, en esa segmentación en 12 que tiene pues, el recorrido de la energía, cualquier circuito energético. Pues lo que están intentando expresar, lo más importante de toda esa energía es lo que ocurre entre Sagitario y Acuario. Están intentando referirse a lo que ocurre ahí, que es lo que se cuece el mes antes y el mes después de la Navidad. ¿Perdón? ¿Sagitario es Júpiter? Claro, Sagitario es Júpiter, Capricornio Saturno y Acuario Urano. Vale. ¿Y Piscis? Neptuno. Neptuno, claro. O sea, Sagitario Júpiter, Capricornio Saturno, Urano debe ser Acuario y Piscis Neptuno. Sí. Acuario es Urano, recuerden ustedes, Acuario, Urano. No, o sea, mnemotécnicamente, por la sonoridad no te lo quedas, pero se aprende enseguida, sí. El Padre eterno, el cielo, es Urano. Urano significa literalmente cielo en griego. Acuario, dale. Y rige Acuario. Es el aire, la atmósfera. Lo infinito aéreo, lo infinito ascendente, lo que está ahí arriba y que no conoce de límites, ¿de acuerdo? Que están tan en consonancia con las fuerzas aéreas, la tecnología puntera, el romper las barreras, superar la ley de la gravedad, todo eso es muy acuariano, ¿no? Todo eso es de superar las restricciones de Saturno, que es el aguafiestas, que llega ahí y te corta y te dice, ya se os ha acabado los tiempos. No, yo no tengo límites, yo vuelo, yo soy Tom Cruise, lo que sea, ¿no? Pues... lo que sucede aquí es que tanto el padre como el hijo, o sea, tanto como el padre de Saturno como el hijo, son muy radicales y son muy optimistas. Entonces Saturno hace de aguafiestas necesario, hace de Sancho, que es tan importante como Quijote, si no más, que es el que le conecta a la realidad. Gracias a Sancho, Don Quijote puede tener una aventura, que es el que le guarda el dinero, le plancha las camisas, le busca los dientes que ha perdido, le vuelve a subir sobre el caballo, etcétera. Digamos que es esa figura. Entonces, el padre es un artista, como Pollock, es un vividor, un fornicador. No tiene límites, entonces baja sobre tierra y fornica con ella. Nos habíamos quedado en las relaciones con el padre, que es un optimista. Desciende sobre tierra, fecunda hijos con ella, le habla de amor, de un amor así muy aéreo, muy ambiguo, muy difuso, un poco desarraigado, y luego no se compromete. Entonces, no profundiza, él pasa etéricamente y conceptúa, y todo en abstracto,
que es lo supremo abstracto, lo supremo atmosférico, todo es muy bonito, pero Terra no hace más que parir hijos y hijos e hijos. Hasta que un buen día, según la mitología, Saturno decide, y decide castrar al padre, para que deje de bajar sobre Terra a seguir fecundando hijos al ton y son. Intenta darle a eso un poco de orden, un poco de comedimiento, de racionalidad, de sistematización. ¿Qué es lo que está representando esto, hermano? Es la gran necesidad de aterrizar las abstracciones, de concretar y sobre todo de buscar la solución dentro de la ley, de lo posible. O sea, es lo que distingue a un maldito chiflado de un visionario millonario, de un verdadero ideario humanista filántropo. Recordemos que Acuario no es solo Urano, es Acuario está regido de Urano y de Saturno, de los dos. Es decir, que esa fuerza cósmica es poderosísima, es genial, pero necesitas canalizarla en forma de algo sistemático, rígido, trabajoso. Véase, imagínate que tú tienes un acceso de inspiración a las 4 de la mañana y en vez de tener la sobriedad de apuntarlo en una nota, de sistematizarlo, de ponerlo en ración, de buscar las palabras en el diccionario, de buscar cómo articularlo, de consultar, toda esa genialidad, ¡ay!, te haces una paja. ¡Oh! Y ahí queda. Toda esa genialidad se impuso, ¿en qué ha quedado? ¿No? Lo que quita de una paja mental de un acto de genialidad es esa mediación benéfica, Saturno. Es la manera de aterrizar el cielo aquí. Eso es algo también muy crístico, ¿verdad? De aterrizar todas esas grandes elucubraciones cósmicas y fuerzas y decir, mira, os voy a contar una historia. Esto va de un sembrador, que se planta, la epístola del sembrador, ¿no? La parábola del sembrador, que planta sobre rocas, otro sobre terreno no sé qué y uno no, entre rocas no fertiliza, otro vienen los pájaros y se lo comen, y otro, el sabio, sembró sobre arena fértil. Ese tuvo fruto, tuvo un árbol, que tuvo una cosecha. Recordemos que Sator es el cosechador, ¿de acuerdo? Es el sembrador. Jesús es esa figura capricorniana que busca llevar los ideales a la realidad, llevar a términos prácticos los grandes postulados. A los fariseos, que son muy de, pues sí, el sexo de los ángeles. Dice, bueno, pero aquí, ¿eso qué implica? ¿Qué vais a...? ¿Entiendes? Aquí, vamos a llevarlo aquí y ahora. Aquí y ahora son las dos palabras de Saturno, ¿de acuerdo? El tiempo. Ahora, Horus. Aquí, ¿ok? Luego, esa es la relación con el padre. Para que veas que el padre empina el codo y es muy grandilocuente y muy altisonante en la taberna. Pero tiene que venir su hijo a pagar la cuenta y a llevárselo, pese a sus reticencias, a que duerma un poco la mona, ¿no? Esa es la relación que tiene Saturno con su padre. Para que veas lo que tiene que aguantar. Saturno es el que viene a recoger a su padre. Eso es, que le saca del bar a las 4 de la mañana. Venga, vamos, que sí, pachá, pero ahora descansa, él paga la cuenta, etcétera. Que si no pagara yo, no podrías tomarte tus copas. Por así decirlo, ¿no? Y luego está la relación que tiene con el hijo. Que como el padre era un poco carca, el hijo le salió rebelde, viajero, filósofo, fornicador, atrevido y más afín al abuelo que al padre. ¿Entiendes? Entonces, como el hijo vio que su padre a su abuelo le había castrado, pues este salió, imagínate, picha brava, ¿entiendes? Por rebeldía con el padre, ¿no? Entonces Júpiter es un picha brava, es un conquistador, un caballero de capa y espada garcilasiano, ¿ok? Es una especie de Don Juan, es filósofo, poeta, conquistador, experto en artes amatorias, es Sagitario, el caballero andante, el rey de los ideales, de la comunidad, de la búsqueda de la verdad. Es un caballero cruzado camino a Jerusalén en compañía de sus hermanos, generoso, vende sus propiedades en pro de poder marcarse en la primera cruzada, ¿no? Al servicio de
de Reinaldo de Bullón, ¿no? Imagínate, este es el pensamiento del caballero. Ha visto que su padre era un cortarrollos, y Máxime, sabiendo lo que le había hecho al abuelo, este salió a buscar el tesoro. Pues ese es Júpiter. Júpiter busca aventuras, se lanza, promete, se dispersa, invoca la suerte, la consigue, porque claro, esa actitud trae mucho provecho en este mundo. Hay un párrafo de la Biblia muy hermoso en el que siempre pienso que es dar y recibiréis. Ay, me parto. Pues eso es muy jupiteriano, ¿verdad? Dar, y eso traerá abundancia, ¿no? La abundancia es jupiteriano, ¿no? Ay, me acuerdo mucho de ese pasaje. Pues el tema es que, claro, Júpiter trae bonanza. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si no viniera el padre al socorrer al hijo, pues pues andaría en líos con la policía, en las grescas, habría dejado embarazada a unas cuantas. O sea, Saturno es la profilaxis que hace que este conquistador de las camas, este Don Juan, no deje embarazadas a 4. Que cuando está en las tabernas hablando del honor y peleando por la honra de esta señorita o por el amor de aquella fulana o quien sea, se mete en grescas y peleas, etcétera, y claro, acaba en el hospital. Entonces Saturno, el que le da cordura, el que le previene, el que le da esa noción de realidad de, bueno, tú defiende el honor de esta hasta que vengan los otros a por ti. Entonces, pues haz mutis, sales por el foro y huyes para que no te peguen una paliza, etcétera, ¿no? Es decir, que el hijo, que salió un poco al abuelo y que es un pródigo y un dadivoso, se queda sin pasta enseguida, deja embarazadas a varias, acaba contrayendo alguna enfermedad venérea, es un pesado porque no para de rajar sobre la búsqueda de la verdad, ¿no? Y tiene que venir el padre y decirle, joder, la madre, ¿de acuerdo? Y le tiene que dar sus azotes, provocarle una buena dosis de sufrimiento para que la siguiente vez no viaje tanto, que sus viajes sean más cortos, menos atrevidos, que no propulgue tanto la verdad, que busque una verdad práctica, ¿ok? Eso es lo que representa, dicho así de una manera un poco burda y campechana, el segundo eje del que veníamos hablando, el eje Saturno-Júpiter, que es de nuevo el principio de realidad. Saturno actuando, pero sobre la fuerza, sobre el impulso social de la grandilocuencia. Antes era haciendo de soporte real, de base gravitatoria, por así decirlo, que eso es lo que es la gravedad y no una fuerza que atrae los objetos, frente al impulso de elevación y de libertad máximos. Entonces, esas dos fuerzas tan beneficiadas por la prensa y tan plausibles aparentemente, libertad de un lado uraniana y de otro grandilocuencia jupiteriana, dadivosidad, prodigalidad, etcétera, si no estuvieran sujetas por el eje de la auriga, que maneja ahí, de la roca, la piedra saturnina, provocarían grandes desastres e infecciones por exceso y promiscuidad. Exceso de un lado y promiscuidad de otro. Entonces hace que todo ese impulso de dar, de salir, de trascender, de tal, se canalice en un buen sentido práctico y de realidad. De un maldito loco pajillero mental, hace un filántropo millonario, un Elon Musk, y del rey de las camas hace un amante monógamo muy fecundo en la poesía, muy fecundo en viajes y muy fecundo en memorias de viajes, cuadernos de bitácora y en anécdotas curiosas y libros de viajes y recetas de cocina. ¿Qué nos queda de todos ellos? Solo lo que ha pasado por la mediación de Saturno. Si no, no habría nada. Si no hay inteligencia, un equipo de ingenieros disciplinario, etcétera, el arquitecto, que es muy uraniano, no tendría un aparejador que dice, bueno, a ver, pero ¿qué te voy a hacer yo? Que yo soy el que voy a traer aquí a los albañiles. Y el Júpiter, sin la profilaxis, sin usar condones, pues al quinto hijo ya pues vendrían la familia de la quinta muchacha y ya le terminaría de matar. Entonces, ahí median. Esas fuerzas de la naturaleza son lo que Jesús de Nazaret representa en el panorama espiritual del mundo
como héroe de Capricornio por excelencia, y lo que el buen juicio, el sentido, la disciplina, la constancia y todo el resto de fuerzas que nos dan prosperidad en este mundo hacen respecto del buenismo y de las buenas intenciones, del sentimentalismo y del utopismo. Son esas fuerzas júpiter-uranianas que crean en este mundo. Eso es. Bueno, un inciso. Me dices que Jesús es el héroe de Capricornio, pero no era de Piscis porque era al final de una era, no es el de Piscis. Sí, claro. Sí, Jesús es el héroe de la era de Piscis. Es el dios de la era de Piscis, es el sol de la era de Piscis. Jesús es el sol. Pero evidentemente ha servido al propósito de la era de Piscis y es el sol que es conjunto a Neptuno. Es decir, que el sol se realiza, el sol es la vocación, el destino, y se realiza a través de la energía de los signos. ¿De acuerdo? Es la flecha que apunta. El sol de la era de Piscis es simplemente la manecilla del reloj apuntando hacia Piscis. Entonces la iluminación en la era de Piscis viene así, practicando lo que Piscis da. Y lo que Piscis da es neptuniano, porque Piscis está regido por Neptuno. Redención, sacrificio, fraternidad, entrega, confusión oceánica, catástrofe, rendición, apertura, abrazo fraternal, desmedido. En fin, muerte y resurrección, todo eso es cristiano, ¿no? Y pese a ser un gran héroe es el dios de la era de Piscis, es el héroe de Capricornio ante todo, nacido el solsticio de invierno, en el inicio de Piscis, en la casa del caballo, la casa de Sagitario, el caballo, como gran símbolo de la verdad hecha de carne y hueso, material de bulto en el mundo, que da inicio al tiempo, héroe de Capricornio. Lo que ocurre es que... Pero Sagitario, has dicho que Sagitario, creo que no sé si has dicho que Sagitario y te has confundido. Sí, hombre, Capricornio nace de Sagitario, porque Sagitario, Sagitario, luego Capricornio, no, nace de y ya, o sea, termina Sagitario y empieza el solsticio, ¿no? Pero ¿podrías decir por qué Jesús, que parece ser que es pisciano y neptuniano, dices que es el héroe de Saturno y de Capricornio? ¿Al mismo tiempo? Es buena pregunta, claro. Sí, porque lo importante aquí, el que maneja el cotarro es Saturno. Este tratado es el culto a Saturno, ¿no? Pues la manifestación del Dios Supremo en este mundo es saturniana. Y Jesús representa eso. Pero, por dar la casualidad de inaugurar la era de Piscis, a este héroe de Capricornio lo vemos revestido de los atributos de Neptuno, de Piscis, por su era. Pero los otros avatares previos, las otras manifestaciones de Dios, el del Sol, en otras eras tenían el magnetismo, la vibración, la irradiación, la resonancia del signo de que se tratara. Por ejemplo, véase un héroe de Aries, como es Josué, o es las grandes figuras del dios de los ejércitos judío, de la era de Aries, la era de los israelitas, la era de los arios, Aries. Pues Jesús aparece provisto no de las facultades de Piscis, la fraternidad, redención, muerte y resurrección, viene revestido de las facultades de Aries, del guerrero, del cazador que doma a las bestias, que se enfrenta, que conquista a los enemigos, que acaba con los filisteos, es decir, que viene revestido de las épocas de la era. No hay que confundir estas cosas. Una cosa son las eras. El dios de esta era evidentemente va a ser neptuniano, porque esta es la era de Piscis. Por eso Jesús aparece como un gran icono neptuniano de esta era, es el dios de la era de Piscis. Ya vamos viendo cómo la era de Acuario, los efluvios de la era de Acuario ya están intentando quitarnos a un esquema pisciano de Dios, y el cristianismo empieza a sobrar, ¿no?, en el mundo, por los efluvios de Acuario. El cristianismo corresponde a la era de Piscis. Pero su estructura fundamental es capricorniana, aunque sea formalmente. Por eso,
es el dios de las Navidades, que nace en las Navidades, es el dios que da inicio a la cronología, el dios que representa la verdad hecha de carne y hueso, que representa la fusión, otra cosa saturnina, que es la fusión de la espiritualidad con lo material, también el centro del mundo, su símbolo es la cruz, todo eso es capricorniano. Entonces, claro, hay que entender de primeras que hay algo universal, que es la figura del gran dios de este mundo, que siempre va a ser un héroe de Capricornio. Capricornio es el cornuto, es el que lleva la batuta aquí, el que manda, y otra, que era nos toque vivir. Para que puedas ver, esto es más complejo de lo que parecía, y los dioses modernos, como Jesús de Nazaret, son sincretismos de muchas fuerzas distintas. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es desgranarlo, explicar la procedencia, las grandes luces, los grandes Elohim, los dioses en el fondo que hay tras de esas pancartas, esos eslóganes publicitarios, esos logos publicitarios que son estos dioses modernos que tenemos, que están intentando hablarnos de cosas incompletas, de facetas, de residuos, de trozos de otros dioses sincretizados entre sí. Eso es, hermano. Espero que se haya entendido, porque yo voy a tener que repasarlo. Y creo que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, también. Reconozcanlo, que esto hay que estudiarlo con papel, apuntes y todo esto. Por el momento, ¿qué más queda por decir de este tema? ¿Cómo se manifiesta esto, yo qué sé, en la carta astral? ¿Cómo se ve? Cuéntanos más acerca de esta relación entre Saturno y su padre Urano, y Saturno y su hijo Júpiter. Bueno, esto se ve en la carta astral de muchas maneras. El primero, en el hecho de que las fuerzas de cualquier signo, pero bueno, más en concreto, si estamos hablando de Júpiter y de Urano, pues estamos hablando de Sagitario y de Acuario, que estas fuerzas son potencialmente, si no están dosificadas saturninamente, fuentes de muchos problemas. Esto se nota en la carta. Es decir, que si alguien tiene mucha energía jupiteriana y no está bien balanceada, o está mal aspectada, estaremos ante... ¿Balanceada con qué? ¿Con Saturno? Sí, balanceada. Claro, Saturno representa ese balance, esa limitación, esa realidad. Realización material. Realización material, actualización pragmática, sistemática, estructuradora, le da bulto, le da esqueleto. Recuerda que Saturno rige el esqueleto, ¿no? Capricornio, perdón. Pues eso se verá en que una persona muy jupiteriana será muy pródiga y muy calamitosa, y si está mal aspectada, pues a lo mejor hasta termina en ludopatía, termina en que es una persona pendenciera, es muy peleón, bravucón, bebedor, jugador, fornicador, es decir, etcétera. Y si es una persona profundamente acuariana, pues que acaba pues su rebeldía acaba granjeándole sobre un verdadero maverick, un verdadero disidente, insoportable, pues conspiranoico en el mal sentido, intratable, freerider, suspicaz, etcétera, ¿no? Y en que se ve buenamente en la carta, que si uno tiene esa energía muy acentuada y es fuente de disturbios o de excesos, de controversias, de desavenencias, de lo que sea, proveniente de ese exceso, un tránsito de Saturno le va a venir muy bien. Esperar esa época en la que Saturno esté en el signo donde él en carta tiene ese exceso, será benéfico, le atemperará. O, y esto es más bonito, a través de una buena sinastría, de una buena compenetración, a través de una persona que en su carta tenga Saturno donde tú tienes ese Júpiter o ese Urano. Entonces esa persona será tu moderación y vendrá a tu vida para provocarte esa calma. ¿Entiendes? Muchas veces nosotros nos enamoramos, somos afines a otros por razón de esa energía cósmica. Otros vienen a representar esa fuerza moderadora. Por eso Sancho y Quijote se llevan bien. Y en la práctica hay muchos Sanchos y Quijotes por el mundo. Hay muchos matrimonios que son así. Porque donde uno tiene mucho Júpiter y solo, pues te dirás, este sería un borracho. Pero tiene un amigo que es que siempre le saca los tinglaos. Y resulta que ve su carta y es que tiene a Saturno donde el otro tiene. ¿Entiendes?
Entonces la energía tiende a equilibrarse, se va buscando, se va balanceando. Por eso esas metáforas quijotescas, o Asterix y Obelix, hay millones, son tan valiosas. Eso en la carta se ve. Lo que está claro es que el gran benéfico aquí, el gran moderador y el gran injustamente calumniado con el calificativo de maléfico es Saturno, mi hermano. Amigos, vamos ya a terminar con las últimas pinceladas dadas por Adrián. Genial, hermano. Muy bien, pues lo único que quisiera decir para agradecerte a ti por tu paciencia, hermano, y amabilidad por invitarme siempre a tu foro, tío, que disfruto muchísimo, y a tu excelsa audiencia, es que intentemos mantener una mente amplia ante los circuitos energéticos que subyacen ante toda esta metáfora teológica, esta teodicea de figuras metafóricas con las que solemos aprovisionarnos, que en el fondo son alusivas a este tipo de secuencias tan intuitivas, de cosas que son atribuibles a nuestro día a día, que no hay nada en esos textos sagrados que no esté hablando de cosas que suceden aquí. Mucha gente está esperando el fin del mundo porque está escrito en el Apocalipsis y es una relación que se refiere a algo que ya... Lo que yo intento decir es que todos esos textos sagrados, tan crípticos muchas veces, están aludiendo a cuestiones que son fácilmente traíbles, invocables aquí, a lo que sucede constantemente, a la realidad de nuestro mundo. Y la realidad, como principio de este mundo, se llama Saturno, ¿no? Estoy intentando romper una lanza, estoy tirándome un tiro por Saturno, defendiéndole. Bueno, yo lo que he entendido, a ver si se ha acertado o no, es que sí, hay 12 signos, pero el más importante es el de Capricornio, Saturno, que los rige a todos, es el señor de los anillos. Entonces, que sí, que está el Sol en Piscis o en Aries, pero siempre estará relacionado con Saturno, porque es el signo que predomina. ¿Es el Señor de los Anillos? Es el Señor de los Anillos, el Señor de la realidad y de este mundo, de la Tierra Media, ¿ves? La Tierra que media entre lo cósmico y lo personal. Entonces, imagino que el astro principal de la carta astral es Saturno. Yo creo que sí. Claro, hombre, en realidad sería el Sol, ¿no? Pero la manecilla, pero el que gobierna toda la inteligencia en la cual el circuito en el que están todos inmiscuidos tratando es él. El que ha hecho el reloj es Saturno. El reloj, sí, claro. ¿Dónde están las manecillas? Eso, justo. El reloj entero. Pues muy... Eso es. Claro, el reloj con sus manecillas, claro, es él, claro. Pues bueno, pues muchísimas gracias por su atención y ya en otra ocasión continuaremos. Un saludo.